preguntados fue el juego que estuvo más tiempo número 1 en la historia de Estados Unidos. En España, el día de hoy, apalabrados, es el juego más jugado en mayores de 60 años. ¿El plan original era ganar plata y no trabajar nunca más en tu vida? No. Eso nunca fue mi plan. Te diría que la economía del conocimiento va a ser cada vez más grande. A veces la bronca de querer superarlo. A mí me encantaría que haya un emprendedor hoy que diga: si ese pibe lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Creo que parte del espíritu de Ethermax es hacer cosas que antes se pensaban que no se podían hacer. Parece que el juego es algo menor, ¿no? Pareciera como, bueno, jugar es para los chicos. Jugar es aprender. AI en 2017 era el hazmerreír de la industria. La gente se reía de Machine Learning, de AI, como diciendo, en el fondo, no sirve para nada. Para mí, la revolución de AI es la revolución más importante de la historia de la humanidad. Todas las empresas van a hacer de tecnología de una manera u otra porque es la forma que control humano de hacer las cosas mejor. Van a cambiar mucho las reglas de juego del trabajo en el mundo. Eso estoy segurísimo. Están cambiando en este momento. El espíritu emprendedor es lo que mejor te va a dejar parado, por lo menos en los próximos años. Tengo 1000 preguntas. Si me preguntas cuál es la mejor cualidad que te deja una carrera universitaria, es la capacidad de aprender cosas que no tenés ganas de aprender. ¿Cómo ves el ecosistema de emprendedores en tecnología ahora en Argentina? Mucho mejor. ¿Sí? Infinitamente mejor. Antes la imagen del emprendedor era una mala imagen. ¿Sentís que es más sexy ahora ser emprendedor? Sexy. Obvio que más. Es más sexy ser nerd hoy. Lo primero que quiero saber es cómo alguien que en algún momento afirmó categóricamente que en su empresa no iban a hacer videojuegos, nunca de repente crea el juego más descargado del mundo. Es una muy buena pregunta. Creo que pasó porque yo empecé con otro proyecto que tenía que ver con las acciones. Creé la primera aplicación para comprar y vender acciones a través del iPhone. Y bueno, nos sentíamos una empresa financiera, una empresa de aplicaciones, y esa es la frase que describía un poco lo que queríamos hacer. Queríamos hacer cosas que no fuesen juegos, pero después empezamos a entender que había un mercado muy grande en los juegos y las redes sociales, 100 veces más grande del que estábamos nosotros metidos. Entendimos que había un futuro, que había una posibilidad ahí. Tratamos y nos funcionó. Así que parte de ser emprendedor es eso, ponerse algunos límites que después uno tiene que romper en pos de ganar lo que uno quiere ganar. ¿Cómo fue para vos convertirte en millonario a los 22 años? ¿De qué se trató eso? Sí, a ver. Siempre quise poder fundar mi propia empresa. Y las formas de poder hacer una empresa son: o uno tiene la plata para poder hacerla, para poder tener un empleado, el primer empleado, digamos, o salir a buscarla. Y busqué siempre encontrar algún proyecto que solo me diera la cantidad de plata suficiente como para poder tener un segundo empleado, incluyéndome a mí. Y bueno, pasó que ese proyecto le fue un poco mejor de lo que esperaba, ¿no? Entonces, ese proyecto que fue iStock Manager, esta aplicación para comprar y vender acciones, le fue muy bien, me dio la posibilidad de tener mucha plata como para poder empezar la empresa y tener un colchón. De todas maneras, siempre lo traté como de tratar de nunca llegar a ese colchón, tratar de que la empresa fuese sustentable por sí misma. Por suerte lo logré. Y bueno, para mí la diferencia fue eso, poder decir: de ahora en más no necesito de más de nadie para poder hacer mi empresa, para poder ser emprendedor. Así lo viví yo. Era chico, tampoco entendía la magnitud de lo que significa ese cambio de vida. Y tiene que ver con las posibilidades que te da poder crecer, poder empezar a pensar en proyectos diferentes a lo que te trajo hasta ahí, la confianza que uno tiene en sí mismo, que a veces los inversores no la tienen, y yo la viví más por ese lado. Pero, ¿cómo llegaste a ese éxito tan joven en Argentina, con una app? No sé, eran otro. Ahora parece obvio, ¿no? Como una app para comprar y vender, no sé, acciones o una app financiera. Pero en ese momento, cuando vos lo hiciste, no era obvio. ¿Por qué tuviste éxito tan joven en casi lo primero que intentaste hacer? No le pasa a todo el mundo eso. Es verdad, tampoco tengo la respuesta de por qué tuve éxito. Sí es verdad que puedo pensar, o lo he pensado mucho. Creo que tiene que ver un poco con la ambición. Siempre quise hacer algo grande. La decisión de que hacer algo grande lleva tiempo y requiere preparación. Antes de eso estudié ingeniería informática. Antes de estudiar ingeniería informática estuve muy relacionado con las computadoras durante mucho tiempo. Aprendí diseño gráfico antes que a programar. Siempre quise ser emprendedor desde el primer día que entré a la facultad. Probé un montón de cosas que no funcionaron, porque eso es la verdad. Y varias cosas, de hecho. Pero tenías 22 años. ¿Cuántas cosas Si empezás probaste? a los 18, tenés 4 años hasta los 22 años para probar. Podés probar una cosa cada 6 meses, una cosa por mes. Todo depende del tamaño del proyecto. Algunos eran cortos, algunos largos. De hecho, ninguno se convirtió en un negocio hasta este último, que surgió en realidad porque yo quería ser emprendedor y dije: parte de ser emprendedor es entender las finanzas. Y no es mi área de expertise, porque yo voy a ser ingeniero.
Y dije, bueno, una forma de aprenderlo es con la práctica. Y dije, voy a comprar y vender acciones. Empecé a comprar y vender acciones. Y empecé a entender las necesidades de alguien que compra y vende acciones en ese año, en 2007. Porque digo ese año porque fue cambiando todos los años. Y una era que para comprar y vender acciones tenías que sentarte en una computadora, prenderla, esperar a que se prenda, mirar el numerito ese del que están todos tan pendientes. Y eso tardaba 15 minutos quizás. Y empecé a pensar que si yo tenía la posibilidad de ver, aunque sea ese numerito, en un aparato que tardara 30 segundos, eso iba a cambiar drásticamente la forma en la que usamos las acciones o la que compramos y vendemos acciones. Así que empecé a hacerlo como un proyecto propio de a ver qué pasa. De hecho, mi costo era cero, lo estaba programando yo y era parte de mi ventaja competitiva. Yo no necesitaba dejar de hacer nada más ni contratar a nadie para poder hacerlo. Lo pude hacer, le puse mucho de lo que había aprendido en general antes. Como te dije, hice 25 iconos antes de hacer el icono de Stock Manager. Aprendí a usar el Illustrator, el Photoshop, el CorelDRAW. Después empecé a programar. Cuando empecé a programar en la aplicación, se programa en Objective-C. Es un lenguaje que yo no conocía. Y lo aprendí, lo empecé a hacer de cero, con todos los problemas que eso trae. Creo que la decisión de querer hacer algo importante se antepuso a todo lo demás y eso me dio la fuerza y la tenacidad de poder llegar a donde llegué. Y cuando llegué fue más importante o más significativo de lo que todos pensábamos. Yo siempre digo que trabajaba con trabajaba con un broker que se llama Ameritrade. O sea, uno compraba las acciones a través de Ameritrade, a través de mi aplicación, pero necesitas a alguien que lo ejecute. Y cuando lo estaba por lanzar, me dijeron, bueno, ¿qué es el éxito para vos en esta aplicación? Y ellos me dijeron, yo les dije, bueno, si tenemos 30.000 usuarios para fin de año, voy a estar muy contento. Y ellos me dijeron, bueno, si tenés 10.000 usuarios para fin de año, nosotros vamos a estar muy contentos. Como diciendo, tu ambición es demasiado grande. Y a fin de año tuvimos 100.000 y al año 1.000.000 de usuarios. Entonces, a veces no es tan fácil predecir el impacto positivo de un emprendimiento. Y siempre digo o pienso de esta manera, es mejor apuntar alto y caer donde sea debajo de eso que apuntar bajo y siempre caer bajo. Pienso un poco en esto de que te llegó rápido el éxito y que siguió. A veces uno tiene como un éxito muy rápido al principio. Lo habrás visto vos, que estás en este ecosistema de emprendedor. Hay un éxito muy rápido y después es difícil sostener. ¿Cómo, después de eso, dijiste, che, me fue bien acá? ¿Cómo sigue? ¿Cómo lo pensaste? Lo pensé de por qué estoy acá. Okay. Ya sé qué me pasó, pero ¿cuál era el plan original? ¿El plan original era ganar plata y no trabajar nunca más en tu vida? No, eso nunca fue mi plan. Ni tampoco es algo que me hacía feliz como idea. Mi plan fue tener la plata suficiente para poder hacer lo que a mí me gusta y poder tener impacto en el mundo. Lo que a mí me gusta y lo que puede tener impacto en el mundo va cambiando, pero eso no, la base no. Entonces, cuando me fue bien, tuve que tomar esa decisión. ¿Qué hago? ¿Sigo e intento hacer algo más significativo o me quedo con lo que tengo? Y para mí la respuesta fue siempre clara. De hecho, entre iStock Manager y Apalabrados pasaron 2 años de fracasos, de hacer cosas que no funcionaron, de emprendimientos. Me acuerdo que hicimos uno para poder hacer donaciones a través de redes sociales, hicimos un simulador de inversiones social, como la misma aplicación que teníamos, pero ficticia para que la gente aprendiera. Eso fue lo primero que nos empezó a relacionar con las redes sociales y con ese tipo de juegos. Porque Preguntados y Apalabrados son un poco una red social también, ¿no? O sea, son un juego que tiene mucha parte social. Y bueno, parte de esa frustración de todo eso que no funcionó me hizo llevar a pensar, bueno, pará, yo estoy queriendo que algo funcione y el mundo es lo que te dice que funciona. Abrí la cabeza y entendí qué es lo que está funcionando. Y lo que estaba funcionando en ese momento eran los juegos y las redes sociales. También es qué le puedo dar yo al mundo, porque no teníamos la capacidad de hacer una red social, tampoco teníamos la capacidad de hacer un juego muy sofisticado. Entonces elegí un juego que fuera fácil para nosotros, que tuviese mucho de servidores, mucho de la parte que hacíamos bien, de interfaz, no tanto personajes, no tanto, niveles, y que tuviese la potencia de las redes sociales. Y así es como surgió la idea de Apalabrados, que es un juego que apunta, es un juego de palabras como el Scrabble que siempre existió, pero que apunta a la sociabilización y que apuntó directamente al mercado no angloparlante, que en ese momento, al día de hoy, es más grande que el angloparlante, pero está 10 veces menos cuidado. Entonces, esa fue la iniciativa de Apalabrados. Después nos fue muy, muy bien en España. Eso no era tan predecible. Yo pensé que nos iba a ver mejor en Argentina que en España. En España, el día de hoy, Apalabrados es el juego más jugado en mayores de 60 años. Entonces, ese fue el impacto que tuvo. Es el juego que más impacto tuvo en la historia de España. Y sin embargo, ahí también podríamos haber parado, claro, vendido y no hacer más nada. Y decidimos seguir. Y nuestro segundo juego nos fue peor y nuestro tercer juego nos fue peor que el anterior.
Esa es la realidad del emprendedor. Y pasaron 2 años más entre apalabrados y preguntados. Y bueno, cuando llegó el momento de preguntados, de hecho estamos a punto de hacer otro juego, que era Casino Crack, veníamos a hacer Bingo Crack, el siguiente era Casino Crack, no fue tan mal y con lo que aprendimos con Bingo Crack dijimos hay que dar un giro de 180 grados, pero volver a lo que nos funcionó. Y si te lo pones a pensar, preguntados es como el hermano mayor, ¿no? La extensión de apalabrados, es como apalabrados 2 en el fondo. Tiene un montón de cosas que antes no podíamos hacer. Tiene personajes que aprendimos a hacer en nuestro tercer juego. Tiene una capilaridad mucho más profunda porque las preguntas son así, mucho más profundas que por un tablero. Y aparte nos permitió hacer algo cultural en cada país que hizo que Preguntados sea 100 veces más grande que Apalabrados. Tanto apalabrados como preguntados, como incluso esta primera aplicación que hiciste, la plataforma siempre fueron las aplicaciones, ¿no? Uh-huh. Y te escuché decir en otras entrevistas que cualquier persona que quiera emprender y sobre todo en tecnología tiene que aprender a predecir, y vos de alguna manera dijiste, bueno, va por acá. Son las aplicaciones. Y después se sumó en Preguntados las redes sociales. ¿Cómo sigue eso para vos? Mira, te digo cómo empieza. Empieza entendiendo la historia. Yo recuerdo a los 15 años, el primer emprendimiento del que fui parte era una página de deportes extremos justo antes de la burbuja del año 2000, donde todo el mundo hacía su página de internet y yo había empezado a programar y ni siquiera llegó a hacer más de 2. Era un grande y un chico yo tratando de hacer un emprendimiento. Se pinchó y yo ya desde ese momento me quedó esa idea de, wow, perdí la ola, ¿no? Como pasó el momento de tecnología. Eso fue lo primero que sentí. Y después empecé a estudiar cómo eran esas olas y me di cuenta que esas olas vienen cada tanto, ¿no? Y entonces empecé a estudiar ingeniería informática esperando la siguiente ola. Y esa ola fue mobile. Simplemente es la ola de tecnología. ¿Por qué ocurren olas? Porque la tecnología primero encuentra una innovación, esa innovación plantea un montón de posibilidades y cuando se plantean todas esas posibilidades surge un montón de empresas que intentan aprovecharse de esas posibilidades y después lo que pasa es que muchas de esas no son reales, se asienta y queda una industria más consolidada. Con Internet pasó eso. En el año 2000 la gente decía Internet es una moda pasajera. O fue una moda pasajera. Y de hecho, si vos las acciones de Internet habían subido y se cayeron y uno pensaba, bueno, sí, esto fue una boludez que pasó. Y lo que terminó pasando es que Internet se convirtió en la premisa que tenía 15 años después. Pero necesitó de otras cosas. Necesitó de otras revoluciones. Por ejemplo, poder tener Internet en el bolsillo. Y esa revolución, que fue tener Internet en el bolsillo, vino con el iPhone. Yo la primera vez que vi un iPhone me di cuenta que esa era la próxima ola. ¿Por qué? Porque si bien los avances tecnológicos se van acumulando, hay alguien que los empaqueta todos en algo que el público entiende. Y ese paquete fue el iPhone. Y cuando salió todo el mundo decía, no, esto también es una moda pasajera. Yo me di cuenta que no era una moda pasajera. Y cuando empezamos a programar en iPhone, nos dimos cuenta de la distancia que había, por ejemplo, con BlackBerry. Yo en 2012, cuando me fue también en España, me hicieron una entrevista y al final la periodista termina, apaga los micrófonos y me dice, pero una pregunta, ¿por qué no hicieron una versión de BlackBerry? Me lo dicen off, ¿no? Y le digo, de apalabrados, le digo, no hicimos una versión de BlackBerry porque es una plataforma que está a punto de morir. Y ese era el momento donde BlackBerry estaba en el auge. Fue tapa del diario eso. Y los de BlackBerry se súper enojaron, pero yo tenía razón. De hecho, desde ese momento hasta hoy, hasta que terminó muriendo, BlackBerry murió. Yo no sabía eso porque soy un adivino. Lo sabía porque yo había estado adentro de la maquinaria de iOS, de Android y de BlackBerry y era como ver a el 4 de Cambaceres pelear contra Messi. Sabía que tarde o temprano iba a perder. Entonces, eso es algo que yo pude ver antes e intenté acompañar esa revolución. De hecho, muchas de las decisiones que tomamos, como estar primero en iPhone, después en Android, nos rindieron muy bien en la forma en la que programamos. Entonces, esas olas o estas predicciones que uno hace del futuro, si bien uno puede ser perfecta esa predicción, sí te dejan en una ventaja competitiva contra el resto de los emprendedores que no están pensando en esas olas. Porque si uno no está pensando en la ola, la ve cuando ya pasó. Es decir, hubo un momento donde todo el mundo vio que mobile había sido una ola. Hubo un momento donde la gente se dio cuenta que Internet no era una moda pasajera. Pero ya era tarde. ¿Cuándo? Exacto, el tema es cuándo. Si vos lo haces antes que los demás, tenés una posibilidad mayor que los demás. Y nosotros vimos eso en los juegos, primero con apalabrados,
sobre todo con lo que había en juegos fuera de Estados Unidos, y después con Preguntados, y después tuvimos la fuerza para poder ir y capturar a Estados Unidos. Preguntados fue el juego que estuvo más tiempo número 1 en la historia de Estados Unidos, no de Latinoamérica solo, porque también estuvimos número 1. Entonces, el camino que hicimos para llegar a ganar el Oscar, digamos, tuvo que ver con entender todas las partes y ir ganando ventajas competitivas y aprendiendo en el proceso. O sea, es como casi una cuestión de timing. Sí, es toda una cuestión de timing, pero ese timing parte de que vos tengas... una hipótesis. Claro, una visión correcta de lo que está pasando. ¿Cómo? Porque yo te escucho y vos lo contás y parece facilísimo. Bueno, hay que ver la ola, pero no la ven todos la ola. Digo, ¿de qué te nutrís vos? Porque me imagino que cuando decís predicciones no tiene que ver con una cuestión misteriosa o esotérica, sino que hay data que ordenás de alguna forma para decir, bueno, me parece que viene por acá. Uh-huh. ¿De qué te nutrís? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque cuando tenías 15 años o 20 años, ahora tenés más experiencia. Ahora Uh-huh. por ahí decís, hay algo de mi experiencia que me da la posibilidad de predecir mejor. Pero en ese momento, ¿qué era? ¿Intuición? Pasión. Okay. Creo que cuando vos te apasiona un tema, lo querés entender a fondo. Le pasa a cualquier persona. A cualquier persona que agarres, hay un tema que entiende muy, muy, muy bien, o varios, y es porque nadie lo obligó a aprenderlo. Sobre todo cuando sos chico, ¿no? A mí la tecnología me apasionó siempre. Venís de una familia que trabajaba, bueno, en tecnología, digo, no como la conocemos ahora. No, mi papá es emprendedor, pero hacía ropa. Ahora se retiró, pero hizo toda la vida ropa. De hecho, mi primera relación con las computadoras fue hacer estampas para remeras en CorelDRAW cuando tenía 10 años, en la fábrica de mi papá. Así que no, mucha experiencia de tecnología no. Y mi papá siempre fue un emprendedor más más de cancha, digamos, de campo, vamos a decir. Más old school. Era más de no estudies, trabajá desde que tenés 18 años, se aprende trabajando. Para mí, digamos, siempre me gustó esa forma de pensar, pero también es verdad que sí creí siempre en la educación, sobre todo en cierto tipo de educación. Otra de las olas de las que vengo, digamos, tratando de predecir hace mucho tiempo es la de la AI, que pasó de ser una fantasía a una promesa incumplida a todos nos vamos a quedar sin trabajo a fin de año. Son 3 mentiras en realidad. Pero sí hay un proceso ahí, no es algo que surge de la nada. ChatGPT no surge de la nada. Surge de muchos años de evoluciones que nadie ve, pero si a vos te interesa, vos las podés ir viendo. Y después, obviamente, ocurren estos cisnes negros, como el iPhone, como ChatGPT, como Bitcoin, que de alguna manera aceleran o llevan a la realidad todas las predicciones de todo el mundo. Es decir, todo el mundo hablaba antes de Bitcoin que podía haber una forma de transferir dinero. Y si vos ves todo lo que pasó antes de Bitcoin, 1 año atrás, 2 años atrás, si vos lo venías siguiendo, vos podías entender que Bitcoin es una consecuencia de todo eso. Ahora, el momento donde la gente se da cuenta que eso funciona, ni siquiera es cuando sale Bitcoin, es años después. Lo mismo con el iPhone, lo mismo con Internet. Sí, porque una cosa es que algo salga y otra cosa es que se adopte de manera masiva. Y creo que lo que vos hablás por ola, cuando la ola llega para quedarse, es cuando en un momento ese medio mágico donde de repente, como ahora estamos viviendo la AI, ¿no? Uh-huh. Este es el momento donde todo el mundo está usando inteligencia artificial para algo. Y hasta hace un año no era ese el momento. Es que la gente se da cuenta cuando ya resolvió el problema. Entonces, ¿cómo es eso? Y vos tenías el problema de cómo escribo una carta, ¿no? Sí. Antes que tenías que ponerte a escribir o cómo corrijo una carta. Sí. Hoy todo el mundo agarra y la tira en ChatGPT y se la corrige. Es un problema claro. Ahora todos entendemos la potencia de ChatGPT. Ahora, antes de eso tuvo que dar alguien que entienda que vos tenías ese problema, que vos no entendías que lo tenías. O sea, vos tenías un problema que no tenías una computadora que te pudiese corregir el texto. Pero vos no sabías que tenías ese problema. Porque vos no pensaste que eso podía pasar. Pero había alguien que decía, en algún momento, si yo tengo estas herramientas, voy a poder hacer eso. Y para eso trabajó durante muchos años intentando que esas herramientas aparezcan, o descubrirlas, o inventarlas. Y muchas veces funcionaron y no funcionaron. De hecho, AI en 2017 era el hazmerreír de la industria. La gente se reía de Machine Learning, de AI, como diciendo, en el fondo, no sirve para nada. Ahora, la gente que estaba ahí decía, bueno, pero si llegamos hasta acá, es probable que pase lo otro. Y después ellos mismos se pueden sorprender en la evolución que tuvo ChatGPT. ChatGPT 1 funcionó mal, 2 funcionó mal, 3 funcionó mal y el 3.5 fue lo que vimos. ¿Entendés? O sea, no es tan predecible cuándo se hace cambio en donde el valor generado por ahí era un poquito más del producto, pero el valor percibido pasa de 0 a 100. Entonces,
uno tiene que ir entendiendo todos estos procesos, los anteriores, para entender cómo se van a desarrollar los del futuro. O sea, si vos entendés la historia de Internet, es más probable que entiendas o puedas predecir la historia de mobile. Si entendés la historia de mobile, es más probable que puedas predecir la historia de AI. También ocurren cisnes negros, como por ejemplo la invención del transformador, que es una invención de software que inventó Google, paradójicamente, que fue lo que ahora es su peor competidor, que es OpenAI, utilizó este paper que ellos publicaron y con los transformadores lograron hacer que esto funcione bien. De vuelta, muchos actores haciendo cosas que no sabían cómo iban a terminar. Te escucho y es un montón de información. Sí. Es un montón de información. Digo, en este mundo donde me imagino que hace unos años, qué sé yo, podías leer algunos papers, algunas revistas, entrevistas, charlabas con gente. Era medio acotado cómo llegó a la información. Y hoy es infinita. No te alcanzan las horas del día para absorber información sobre cualquier tema. ¿Cómo haces vos para navegar, para filtrar, para curar la información, para que sea relevante, para que te sirva para ver lo que viene? Es una buena pregunta porque, si se acuerdan, en los años 90 todo el mundo pensaba que el problema del mundo era que la gente no tenía acceso a información y que si tuviese acceso pleno a la información se iba a resolver todos los problemas y nada más alejado de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema que le pasa al cerebro humano cuando tiene mucha información es que tiene que decidir entre lo importante y lo no importante. Y encima se volvió todo más sofisticado. O sea, la información no importante se volvió muy sofisticada. Entonces compite mucho contra con nuestra atención, básicamente. La forma de hacerlo es aprender a navegar entre ese mar de información. Entonces es determinar, primero, quién me importa de todos los que hablan. No todo el mundo dice cosas interesantes. Segundo, ¿de qué está hablando? Hay mucha gente que sabe de un tema y habla de otro tema. Y a veces te da información nueva porque a veces está repitiendo de otro y a veces no. Entonces tratar de ir a la fuente y también quedarse con las cosas que son importantes. Hay un montón de cosas no importantes en este mundo que llenan la cabeza de muchas personas, incluso la mía. Algunas me entretienen y otras no. Con las que me entretienen por ahí me las quedo igual y con las que no las trato de sacar y trato de concentrarme en las que me importan. Para mí la revolución de AI es la revolución más importante de la historia de la humanidad. Y vos me preguntás, ¿de dónde sale eso? No sé qué es ese sentimiento, de dónde me sale. Lo sé. Lo sé desde que tengo 15 años, lo vengo repitiendo desde que tengo 15 años y ahora todo el mundo me cree y me invita para que les hable de eso. Pero para mí era obvio. Si vos lográs, si en la revolución industrial logramos reemplazar la fuerza del humano por la fuerza de la máquina y pasó todo lo que pasó, si nosotros podemos reemplazar la fuerza del cerebro humano por la fuerza del cerebro de una máquina, aunque sea parcialmente, esa revolución va a ser más grande. Y si podemos meter el doble de transistores cada 2 años en una computadora, ya sé que ahora eso se está desacelerando, toda esa parte la sé, lo digo a los que están escuchando el podcast, pero más o menos se viene cumpliendo y también con la esperanza de que ocurran nuevas tecnologías que ayuden a que eso pase. Lo digo porque, por ejemplo, lo que permitió los transformadores fue el uso de los GPUs de NVIDIA que se pensaron para hacer juegos de video, ¿no? O sea, una placa de video que se pensó para jugar al Fortnite se empezó a usar después para minar bitcoins y ahora se usa para que la computadora piense. Y por ahí con la arquitectura anterior no hubiese funcionado. Entonces pasan cosas predecibles y cosas impredecibles, pero más o menos se conjugan en ciertos momentos que tenés que aprovechar. Claro, el avance no es lineal. No es lineal, exactamente. No es lineal, no es determinista, pero no es aleatorio. Eso es lo que uno tiene que entender. O sea, es predecible hasta cierto punto. Esta es la frase muy común de el futuro no se puede predecir. Y es verdad. Ahora, si te tirás de un 5.º piso de cabeza, ¿te vas a morir? Y sí, entonces el futuro sí se puede predecir. Bueno, más o menos. Entonces, lo importante es entender, ningún futuro se puede predecir al 100%, pero podemos acercarnos a esa predicción mucho más que el resto de las personas para que nos dé una pequeña ventaja competitiva. Me interesa, ya que trajiste el tema de la AI y la próxima revolución, ¿cómo la están incorporando ustedes en Ethermax? ¿Hace mucho que están trabajando en inteligencia artificial? Sí, de hecho, en 2017 compramos una empresa que se llama Cognitiva, que ahora se llama Ethermax AI. Siempre estuvimos metidos en eso. Cuando salió ChatGPT, nosotros el día 1 dije esto hay que meterlo y hay que empezar a usarlo. Lo usamos desde el día 1. Es muy difícil, incluso con ingenieros, cambiar la cabeza. Porque uno viene haciendo las cosas de una manera y estas herramientas son muy disruptivas. Pero es muy importante hacerlo desde el día 1 justamente para tener una ventaja competitiva contra los demás. ¿Cómo lo hicimos?
lo tratamos de aplicar a todo lo que hay, desde cómo programamos, cómo manejamos el contenido, cómo respondemos al usuario. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, nosotros tenemos un mundo de realidad virtual, un parque de diversiones de realidad virtual, y teníamos personajes que estaban medios ahí como, no muertos, pero digamos ahí sin hacer nada. Dijimos, ¿por qué el personaje no podría hablarte? Si vos en un parque de diversiones le preguntás a una persona que está ahí información, se la preguntás de manera coloquial, hicimos eso, que los personajes te pueden hablar, le puedes preguntar cualquier cosa. Si bien tienen como un contexto para tratar de guiarte dentro del parque, vos le podés hablar como una persona. Simplemente para ver si era copado. Después de eso hicimos, bueno, pero ¿qué pasa si este personaje juega con vos? ¿No? Entonces hicimos un juego donde vos le tenés que explicar a la AI una palabra contándosela sin decírsela, como esos juegos que hay entre dos personas, ¿viste? Pero tratando de convencer a una computadora. Entonces empezamos a primero investigar los límites de esta tecnología. Por otro lado hicimos, bueno, nosotros generamos un montón de contenido. Podemos ayudar a que la gente genere contenido más rápido. Hoy en Preguntados podés poner, no sé, artes marciales y te hace una trivia entera con preguntas de artes marciales en donde le damos al ser humano una última pincelada de decir esto fue bueno, esto fue malo, porque realmente el humano es muy bueno para ver qué cosas están hechas por humanos y qué cosas no. Y le da como un aprecio extra. Entonces encontramos cómo podemos usar la tecnología de AI para potenciar al ser humano para que cree contenido. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. O también la forma en la que programamos. O sea, antes vos tenías un senior, un montón de juniors y había muchos trabajos repetitivos de buscar código, de hacer cosas. Y hoy el trabajo de un programador es más de un emprendedor, en donde uno tiene que ver las herramientas para poder que ocurra lo que uno quiere y utilizar estas herramientas que pueden ser hoy humanos o computadoras para que hagan como el trabajo secundario. En el futuro va a ser un programador con muchos agentes de AI generando código. Y la pregunta que viene a la siguiente es, pero entonces no va a haber menos trabajo para los programadores, Maxi. Esa pregunta yo no la puedo responder, pero lo que pienso es, o lo que pasó antes. El 80% de la gente a principios del siglo XX trabajaba haciendo comida. Hoy trabaja el 1%. Eso me hace pensar que el 79% del mundo debería estar desocupado, y no es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Lo que pasó en el medio es que, como encontramos tecnología para suplir nuestras necesidades de manera más eficiente, nos movimos a otras necesidades más arriba en la cadena. Entonces lo que va a pasar con el software es que el software va a ser 100 veces más complejo, va a haber la misma cantidad, o podría haber la misma cantidad de gente dedicada, solo haciendo 100 veces más cosas a través de la inteligencia artificial. Eso es lo que creo que va a pasar con la mayoría de las industrias en donde las necesidades no tengan un límite, porque no hay un límite en la cantidad de software que le puede hacer bien al ser humano. Entonces, eso por un lado, pero también es verdad que tampoco es tan predecible qué va a pasar cada año y puede haber desniveles en ese proceso, y que los emprendedores tienen que estar atentos para poder encontrar la mejor forma de pasar esos problemas. ¿Ves riesgos? Sí. Veo riesgos y veo oportunidades que nadie ve. Yo creo que todo el mundo ignora los riesgos, después solo piensa en los riesgos y se olvida de por qué está ahí. ¿No? Porque vos podés decir, bueno, un riesgo es que nos quedemos sin trabajo, sí. Y yo digo, en un mundo donde la gente envejece, ¿no vale la pena intentar que la gente deje de envejecer? En un mundo donde la gente se muere de hambre, porque la gente se muere de hambre, y no necesariamente porque no generamos la comida suficiente, ¿no hay una oportunidad para que eso deje de pasar? En un mundo donde la mitad de la gente no tiene acceso a la medicina. Porque uno piensa, ¿qué va a hacer el médico, ¿no?, cuando la medicina se estandarice con la tecnología? Yo pienso al revés. O sea, ¿qué pasa con toda la gente que no tiene acceso a la medicina? ¿Qué pasa con toda la medicina que no se puede aplicar porque hay un límite de médicos, ¿no? Entonces, yo trato de ponerme siempre los premios en los premios de las tecnologías en la cabeza, a la vez que uno está atento a los problemas, sobre todo a mediano plazo, que pueden ir surgiendo. Hablaste, voy a volver 5 pasos para atrás porque en un momento me pareció interesante que tu papá te decía, che, para mí no es necesario que estudies. Y vos dijiste, voy a meterme en ingeniería, nada menos, que es una carrera que exige, nada, sentarte a estudiar, no sé cómo es la currícula, pero al menos 5 años. Mucha matemática. Mucha matemática. Y está cambiando, como todo, también está cambiando, y sobre todo en la industria de la tecnología, mucho la forma en la que aprendemos. ¿Sentís que las carreras universitarias, valen la pena? ¿Qué está pasando en el mundo de la educación? Y sobre todo también porque vos contratás talento. Entonces, ¿qué tenés en cuenta a la hora también de rodearte de personas en términos de la educación? ¿Cómo lo ves? Aprender es muy importante. Aprender cosas importantes es mucho más importante. Entonces, seguro
que todos los lugares que fomentan o producen aprendizaje seguramente dan valor. Ahora, no quiere decir que eso justifique todo. No todas las carreras universitarias son útiles. No todas las carreras universitarias te ayudan a tener un mejor futuro. No todos los aprendizajes son importantes. Que, por ejemplo, el colegio es súper necesario. Ahora, ¿estamos haciendo el mejor trabajo? Seguramente no. Y entonces, yo creo que la educación es muy importante y sobre todo la idea de que la educación no es algo que me imponen durante un momento de mi vida para el día que no lo hago más, respirar y nunca más aprender nada. Creo que es terrible eso, porque si uno piensa de esa manera, entonces uno deja de crecer, deja de aprender a los 20 y pico de años. A mí me encantó haber estudiado ingeniería informática. Probablemente la mitad de las materias no me sirvieron para nada, pero me ayudaron un montón de cosas, me dieron disciplina, me enseñaron a aprender, que es algo importante, y me dieron un oficio. El oficio de programador que me permitió todo lo que te conté, lo hice porque tenía el oficio de programador. Ahora, ¿hay para mejorar? Seguro. Y sobre todo con las nuevas tecnologías. Uno de los grandes problemas que tiene la educación, sobre todo la educación primaria y secundaria, es que está anclada en el año 1900. Y los chicos no están anclados en el año 1900. Entonces, ven una desventaja competitiva año a año cada vez peor entre lo que ven el entretenimiento y otras formas de educarse y la educación estándar. Eso es algo que hay que cambiar. Y de hecho es una de las cosas que estamos haciendo nosotros. Estamos transformando Preguntados en una plataforma de educación. Bueno, tiene mucho de educación Preguntados. Tiene mucha educación, pero de hecho por eso es una evolución. Lo que le permite a la gente es crear su propio Preguntados, pero con el lenguaje visual moderno, el lenguaje visual del video vertical, el lenguaje visual de TikTok, de Instagram, de X, de YouTube, que es un lenguaje visual diferente, pero con la posibilidad de hacer cosas interactivas. Entonces vos podés poner un video con una trivia, con una adivina la palabra, otro video, un endcard al final, una encuesta, y después ver qué pasó con los resultados, desafiar a todo tu... Perdón, más vuelta. Desafiar a todo tu grupo de amigos a lo que acabaste de crear, agarrar el de otra persona, desafiarlos, agarrar a tus alumnos, desafiarlos. Tenés un curso de programación o curso de náutica o curso de lo que sea, te damos una herramienta. Entonces, la idea es llevar estas tecnologías, y no la tecnología del año 2000, sino la tecnología de hoy y a todo el mundo, porque no va a ser un producto pago, sino que va a ser un producto gratis. Todos los colegios del mundo van a poder tener su propia experiencia interactiva solamente con un celular y pudiendo crear el contenido que están acostumbrados afuera. Entonces, la idea es que los chicos entiendan que la educación es divertida, que la educación no tiene por qué estar anclada a las viejas tecnologías y darle una nueva herramienta a los maestros, que por supuesto se ven en desventaja competitiva, claro, para que ellos puedan volver a ser relevantes, que en el fondo... Vos me preguntaste antes por qué me interesaba todo esto y no sé por qué me interesa, pero hay gente que no le interesa, entonces hay que generar ese interés. Entonces ese interés se hace a través de técnicas que se fueron aprendiendo en el tiempo, técnicas de juegos, por ejemplo, y de redes sociales. Entonces queremos llevar esas técnicas, esas herramientas para que puedas hacer lo que sí querés que pase, que es que aprendas y no estés todo el día mirando videos sin sentido, que es lo que hacemos todos, ¿no? Te escucho hablar y siento que hay mucho de cómo estás pensando en el mundo y los próximos problemas a los que te querés dedicar que tienen que ver posiblemente con haberte metido en algo que no querías originalmente, que eran los juegos. Porque empieza... Bueno, no lo voy a decir yo. ¿Qué aprendiste de trabajar con palabras, con juegos y con la gente en contacto con esto? Porque parece que el juego es algo menor, ¿no? Pareciera como, bueno, jugar es para los chicos. Jugar es aprender. Ok. El que no lo entiende no se lo puso a pensar, porque en el fondo un juego es una simulación de algo que me interesa por otro lado. Cuando estoy jugando al Scrabble, por ejemplo, a palabrados, yo estoy simulando que tengo que construir palabras con ciertas restricciones, ¿no? Entonces es un juego que hace que yo tenga que pensar en las palabras y en las restricciones de las palabras, a la vez competir contra la otra persona. Es una forma de llevar las palabras a la competencia, pero en el fondo estoy practicando palabras. Estoy aprendiendo nuevas palabras, estoy aprendiendo cómo conjugarlas, qué letras tienen. Cuando juego preguntados, en el fondo, bueno, es un gran ejemplo de aprendizaje, ¿no? Porque yo estoy jugando al conocimiento que tendría que tener antes. Entonces, para ganar, tengo que adquirir más conocimiento, tengo que aprender cómo se formulan las preguntas, cuál sería la respuesta más probable. Entonces, empiezo a usar mi cerebro para especializarse en entender conceptos, desafiar al cerebro, a la memoria también, y responder, ¿pero para qué? Para ganarle al otro. En realidad, la otra parte que nosotros descubrimos es que el driver, el incentivo más grande que tiene el ser humano es el otro ser humano. Entonces, ¿cómo es eso?
Un juego, si yo te digo un juego solo o un juego con otra persona, siempre te va a interesar más el juego con otra persona. Porque el otro humano es muy profundo. Entonces, yo tengo esa sensación de competencia, esa sensación de que quiero saber más que el otro. Me imagino que soy igual que el otro, entonces si yo lo supero, de alguna forma avancé. Todas esas partes psicológicas hace que para mí sea significativo. Y si esas personas encima las conozco, son mis familiares, son mis amigos, mucho más. Entonces, en Apalabrados, en Preguntados, en todos los juegos que hicimos, siempre aprendimos a fomentar la parte social y a entender que es el fin último de un juego. Es relacionarme con otra persona a través de una simulación que ambos entendemos, en donde los dos estamos tratando de ganarle al otro y en el proceso aprendimos algo. Eso es básicamente lo que yo creo de todos los juegos. Ahora, en particular, los que hacemos nosotros potencian mucho la parte positiva esa. O sea, la simulación. ¿Qué estoy aprendiendo? No es lo mismo aprender a acomodar caramelitos en una grilla, que sí está bueno porque entrena por ahí el orden espacial, que un juego como Preguntados que directamente te permite aprender cualquier cosa, ¿no? O sea, fíjate lo que te conté del juego de trivia, permite a cualquier tipo de contenido del mundo, cualquier tipo, convertirse en un juego. ¿Sos el museo de Louvre? Te puedo hacer un juego con el museo de Louvre. ¿Sos Mercado Libre? Puedo hacerte un juego de Mercado Libre. ¿Sos un cuarto grado de La Quiaca que está aprendiendo teorema de Pitágoras? Te puedo hacer un juego con eso. Entonces, esa es la ventaja del juego de trivia, que ahora lo estamos extendiendo, porque descubrimos que podemos llevar todo eso que aprendimos en los juegos al resto del conocimiento. Bueno, qué interesante. Voy a también volver, voy a volver un poco en el tiempo porque me interesa algo. Vos lograste con apalabrados, pero sobre todo con Preguntados, algo que en su momento te he escuchado decir que decían que era imposible, que desde Argentina hubiera una apps que fuera lo suficientemente exitosa como para llegar al top en Estados Unidos. Como, bueno, si vos haces algo de Argentina, por ahí te puede ir bien en América Latina, pero no te puede ir bien en mercados como, por ejemplo, Estados Unidos, y lo lograste, digo, lo dijiste hace un rato, lo lograste con creces, lo lograron. ¿Por qué fuiste el primero? ¿Por qué no se había hecho antes? ¿Por qué todavía crees que cambió ese mindset de que ya no se puede? Sí, cambió. Creo que hicimos mucho por eso. Creo que fue un poco de inconsciencia, supongo. Un poco de vuelta. Era tan grande el premio cuando algo no se pudo hacer que era más atractivo, no menos atractivo. Para mí, por lo menos. Fue un sueño, aparte. No era algo que pensara que yo nunca pensé que íbamos a poder llegar a ser número 1 en Estados Unidos. Quizás tener un buen ranking, quizás estar un día número 1, pero no 66 días. Pensá que tenemos 800 millones de descargas. Suponete que haya 600 millones de personas dentro del mundo occidental. Eso es un tercio del mundo occidental que jugó Preguntados. Es mucha gente. Estados Unidos es la mitad de la población, más de la mitad de la población jugó. Es la marca argentina que más impacto tuvo en Estados Unidos en la historia. Entonces, creo que tiene que ver primero con proponértelo, segundo con ser joven y tercero con aprovechar las nuevas herramientas. Probablemente eso era así porque las herramientas que había en el mundo no le permitían a una empresa como Ethermax tener éxito en Estados Unidos. Y después cuando pudo ser así, quizás todavía quedaba la idea de que no se podía. Creo que parte del espíritu de Ethermax es hacer cosas que antes se pensaban que no se podían hacer. Creo que parte también de haberme ido también de tan joven, supongo, y de la misión que fue subiendo. Pero bueno, creo que uno va aprendiendo eso, que no está claro el futuro, pero que vale tanto la pena intentarlo, que a veces uno termina haciendo cosas que son mucho más de lo que había pensado. Bueno, y te quedaste en Argentina, digo, pudiste hacer cosas de Argentina y te quedaste en Argentina hace muchos años ya con todos los vaivenes de la Argentina. ¿Cuáles sentís, las ventajas de emprender en tecnología desde Argentina y también cuáles son las desventajas? A ver, ventajas hay varias. Creo que somos un país con gente creativa, con buena educación pública. Por ahí no con un gen emprendedor, o ahora sí, pero digamos originalmente no había tantos emprendedores, pero sí con ganas de estudiar, con ganas de hacer cosas, siempre mirando hacia el mundo. Creo que somos un país que siempre miró al mundo. Sí hay hubo siempre problemas de inestabilidad económica, pero eso también siempre digo que de alguna manera es un prefiltro, ¿no? Si uno tiene la posibilidad de crecer dentro de un país con una economía inestable, después es más fácil sostenerse en el tiempo. Esas
definitivamente son las ventajas. Y la otra ventaja es que me apasiona el país, me apasiona la cultura. Me parece que es un lugar muy atractivo para vivir, me gusta la gente que está acá y eso hace que tengas ganas de que ocurran las cosas buenas. Cuando uno tiene ganas de que ocurran las cosas buenas, deja de mirar lo malo y se esfuerza más por lo bueno y termina convirtiéndose a veces en una profecía autocumplida. Así que definitivamente hay cosas buenas y después las malas son las que todos sabemos. Obviamente no estar en el centro del mundo es un problema, estar alejado físicamente de los centros, los que son secundarios, digo, de Estados Unidos estamos lejos, de Europa estamos lejos, de Asia estamos lejos, literalmente lejos. Así que eso es un problema. La falta de estabilidad económica, como mencioné antes, es un problema. El que el mercado sea grande, pero no tan grande como Brasil, es como que te deja en un estado intermedio donde el emprendedor no sabe si ir directamente hacia afuera o no. Ese es también un problema. Uno tiene que tener la decisión de ir directamente hacia afuera desde el día uno. Para nosotros no hubo opción, así que esa parte fue clara. Y después, bueno, sí, el otro gran problema es por ahí, cuando uno tiene una empresa como la nuestra, es difícil encontrar gente especializada en la industria, porque somos la única empresa grande en Argentina de juegos, entonces es difícil encontrar a alguien que se haya dedicado a juegos. Es todo formación in-house, digamos. Así que, sí, es un poco de las dos cosas. Siempre creo que uno tiene que quedarse con aprender las reglas del juego. Esta es la regla que nos tocó. Yo tomé la decisión de quedarme en el país hace mucho tiempo y yo no cambio ese tipo de decisiones. Así que, bueno, yo me manejo con eso. ¿Cómo ves el ecosistema emprendedor en tecnología ahora en Argentina? Mucho mejor. ¿Sí? Infinitamente mejor. De hecho, yo siempre cuento que quizás si yo me hubiese egresado en esta época del mundo, hubiese encontrado una empresa a la que me hubiese gustado trabajar. En ese momento no. Había, el Mercado Libre recién empezaba, digamos, pero todas eran empresas muy chiquititas, insignificantes para lo que son hoy. Y sin el atractivo que tenían las empresas en Estados Unidos, en Silicon Valley. Creo que hoy es totalmente diferente. Uno va al foro de Yao Yao, donde están todos los emprendedores, y te cuentan desde que están haciendo una máquina que cría células de manera 100 veces más eficiente, hasta revolucionando la forma en la que compramos y vendemos dentro del país, hasta otro que está pensando en el problema que tiene un supermercado en México. Digamos, como que cada uno se capilarizó en un montón de cosas. A algunos les va bien, otros mal, pero definitivamente hay otro enfoque a tratar de resolver problemas en el mundo y a lo que es ser un emprendedor. Y también a la imagen que tiene el emprendedor. Antes la imagen del emprendedor era una mala imagen. Nadie quería ser emprendedor. Hoy creo que... ¿Por qué pensás eso? ¿Qué sensación? Creo que la sociedad se manejan con publicidades silenciosas. O sea, si yo te pregunto, ¿por qué todos los chicos quieren ser cantantes o jugadores de fútbol? Vos entendés por qué. ¿Y por qué no quieren ser jueces, por ejemplo? O no quieren ser políticos, o no quieren ser empresarios. Bueno, creo que hay una publicidad de la educación que hay que ir cambiando, donde todo es negativo para ese tipo de trabajos y todo es positivo para el otro tipo de trabajos, entonces todo el mundo apunta a lo que todo el mundo quiere ser. Yo siempre digo la frase, que no es mía, todo el mundo quiere lo que todo el mundo quiere y nadie quiere lo que nadie quiere. Entonces, cuando empieza a haber ejemplos de emprendedores exitosos, de emprendedores que se sienten un poco más atractivos atractivo me refiero como visión, los chicos empiezan a cambiar la cabeza y eso es como una bola de nieve que se va potenciando y después tenés muchos que hablan de emprendedurismo, hay podcasts de emprendedurismo. ¿Sentís que es más sexy ahora ser emprendedor? Obvio que más. Es más sexy ser nerd hoy que en los años 90. En los años 90 usar una computadora era prácticamente un boleto a que te hagan bullying. Después todo el mundo usó computadoras y ahora el que sabe de computación son los que dominan el mundo en un montón de sentidos. Entonces, sí cambió y seguramente vaya cambiando en el tiempo. Seguramente los robots que van a venir al mundo van a cambiar, también es toda esta idiosincrasia. Lo que no va a cambiar, y lo que digo siempre, es el papel del emprendedor. El emprendedor no le importa tanto cómo hacer las cosas, sino ni siquiera qué hacer. Lo que le importa es hacer lo que el mercado, vamos a decir, o las personas quieren, ¿no? O sea, solo se preocupan por eso. Y ese espíritu emprendedor es muy importante porque en el mundo donde las computadoras van a hacer muchos de los trabajos repetitivos, ese es el último trabajo que va a quedar en el mundo, el emprendedor. Emprendedor de salud, emprendedor de tecnología, emprendedor de educación, emprendedor de leyes o lo que sea. Te quiero hacer decir un titular que por ahí no es lo que estás diciendo, pero ¿crees que van a tender a desaparecer los empleados y la gente va a ser cada uno desde su lugar como una especie de emprendedor? Hay un futuro, déjame decirlo de esta manera.
en donde eso es posible, en donde cada persona sea su propia empresa. No necesariamente va a terminar así, pero es un futuro posible en donde cada persona va a abogar por sus propios, podría abogar por sus propios intereses y tener un montón de agentes que pueden, hoy es lo que pasa con las empresas, ¿no? O sea, tenés agentes que son seres humanos, esos agentes van a ir cambiando por robots en la medida que solo quede el trabajo del emprendedor, de la persona que está insertada en la sociedad y quiere modificar algo. Ahora, eso puede pasar o podría pasar en muchos años y en el medio va a haber un montón de vaivenes. Y yo siempre lo relaciono con, por ejemplo, en los 90 se hablaba de la superpoblación, ¿no? Y si ves todas las películas de los 90, el mundo se va a acabar porque va a haber 20.000 millones de personas y bla, bla, bla. Y ahora todo el mundo está desesperado porque el mundo se va a quedar sin personas. La realidad es que las dos cosas pueden pasar y no va a pasar ninguna de las dos cosas necesariamente. Tenemos que preocuparnos por ese problema, pero tenemos que entender el problema como es, no desesperarse y entender que faltan 50 años para que eso pase y en esos 50 años pueden pasar un montón de cosas significativas. Entonces, hay que tratar los problemas como lo que son. No estoy para darte el titular, pero sí para decirte que van a cambiar mucho las reglas de juego del trabajo en el mundo. Eso estoy segurísimo. Están cambiando en este momento. Y que el espíritu emprendedor es lo que mejor te va a dejar parado, por lo menos en los próximos años. Uf, tengo 1000 preguntas. ¿Cualquier persona puede ser emprendedora para vos? ¿O todos somos emprendedores? Sí, cualquier persona puede ser emprendedora. Lo que nosotros llamamos emprendedor, yo lo llamaría emprendedor de alto impacto o le podemos decir emprendedor profesional. Es como que vos me preguntas, ¿cualquier persona puede ser jugador de fútbol? Sí. Ahora, y cualquier persona puede jugar como un jugador profesional de fútbol, ya no es lo mismo. Ahora, en un mundo donde necesitamos 8.000 millones de jugadores de fútbol, sí hay un lugar para 8.000 millones de jugadores de fútbol con todas las escalas. Y ser emprendedor también requiere un montón obviamente, de cualidades naturales, que uno no las puede adquirir, pero muchas cosas se aprenden. Entonces, esta también es una oportunidad para aprender estas cosas y tomar el toro por las astas y reinsertarse en la sociedad próxima de una manera diferente y donde me va a dar un lugar mucho mejor. ¿Te sentís parte de la economía del conocimiento? Sí, me siento parte. Le hago esta pregunta a muchas de las personas que pasan por acá y muchas veces pareciera que están muy claros en cuanto a espacio de pertenencia a otras industrias, ¿no? No sé, el agro, en Argentina por lo menos, o el petróleo, o la industria. Y la economía del conocimiento es amplia y a la vez pareciera que, como es transversal a muchas de las otras industrias, como si faltara algo de cohesión. ¿Lo sentís así o no? Lo que pasa es que... Cohesión de los actores, vos preguntabas ¿no? recién lo de las palabras, ¿no? Yo aprendí mucho acerca de las palabras y también el límite de las palabras. Usamos palabras como industria para cuando tenemos 100 cosas y queremos dividir en grupos de 10. Sí. El problema de tecnología es que hoy todas las empresas son de tecnología. Porque las nuevas, porque ser emprendedor significa hacer las cosas mejor de alguna manera. Algo más barato, más rápido, con mejor precio. Y al decir este es un emprendedor de tecnología, está diciendo, bueno, usa tecnología para hacer su transformación. Que es verdad, Mercado Libre, Globant y Ethermax, las tres usan tecnología para hacer su transformación. Pero son transformaciones diferentes. Uno hace outsourcing de recursos, uno está tratando de transformar la forma en la que compramos y vendemos cosas. Y Ethermax es una empresa pura del conocimiento en donde solamente transformamos ideas en bits y bytes, ¿no? Y esos bits y bytes que vendemos, digo bits y bytes porque era una revista de los años 90 que me hizo acordar, pero no agarré la referencia. No importa, pero lo que digo es solo transformamos información en información. Un juego es información. Entonces, y vendemos información. Entonces, es diferente a las otras dos empresas. Ahora, sí hay algo que nos es transversal. Nuestras industrias o nuestros negocios son diferentes. Entonces, si vos me preguntás cómo hacemos las cosas, somos una industria de tecnología. Y lo que hacemos, somos una empresa de entretenimiento. O sea, entretenimiento, educación, si querés. Entonces, depende cómo hagas la pregunta, esa pregunta es mejor respondida de una manera u otra. Claro, pero no cosechan o no hacen autos, no tienen una fábrica para hacer autos. Digo, hay algo del conocimiento que está en la base y en el ADN de lo que hacen. Exactamente. Por ahí la forma de pensarlo es, otras empresas agregan el valor del conocimiento a industrias anteriores. Y nosotros tenemos una industria que ya es del conocimiento. Exacto. Entonces, sí, es para una definición, si querés, más puro del conocimiento, pero también si uno utiliza el mismo criterio que las otras dos,
lo hacemos para algo, lo hacemos para entretener, lo hacemos para educar, lo hacemos para lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco es la tecnología la palabra correcta. Yo soy muy, muy cuidadoso con las palabras que uso y para mí las palabras, de vuelta, muchos de los problemas que tenemos filosóficos tienen que ver con el uso de las palabras y el significado que le da a cada persona. Y encima el ser humano es muy celoso de las palabras que cree que son de una manera, entonces muchos de estos problemas tienen que ver con cómo se ve. Yo lo veo de otra manera. Creo que, de vuelta, todas las empresas van a ser de tecnología de una manera u otra porque es la forma que encontró el humano de hacer las cosas mejor. Puede ser que haya algún invento que salga de eso, pero el 99% de las empresas va a tener que ver con eso. Y encima se hacen, ya estamos en tercera o cuarta generación, con lo cual no solo es algo que no se hacía con tecnología, sino con una nueva tecnología para reemplazar una tecnología anterior. Así que te diría que la economía del conocimiento va a ser cada vez más grande. Claro, y tiene un impacto. Y en países también como Argentina, ¿no? Donde puede tener un crecimiento y también le genera al país un crecimiento que por ahí otras industrias no. Bueno, una ventaja es que, de vuelta, cuando yo era chico en el colegio me enseñaban, no, el problema de Argentina es que no convierte sus materias primas en materias procesadas, claro. Y es el problema. Y eso dejó de existir hace 20 años. En el nuevo mundo, donde los europeos están viendo qué hacen con sus fábricas, las nuevas industrias tienen que ver con el conocimiento. Entonces, Argentina tiene la posibilidad de empezar de cero. Nunca tuvo las fábricas o nunca pudo desarrollarse como Alemania, si querés, o como Estados Unidos en su parte industrial, pero tiene la posibilidad de utilizar todas sus cualidades. Una de las cualidades es que tenemos una población joven, que no la tiene Europa. Utilizar esa población joven, educarla de manera correcta y aprovechar la potencia de la economía del conocimiento para darle cosas al mundo. Esta idea de que Argentina solo tiene que vivir con lo suyo es una idea imperialista para países de más de 1.000 millones de personas o de más de 500 millones de personas. No funciona en Argentina ni va a funcionar nunca. Tenemos que venderle cosas al mundo. Las industrias ya están todas tomadas. La industria del conocimiento es una posibilidad para nosotros. De la misma manera que tenemos muchas materias primas y la posibilidad de encontrar formas de extraer esas materias primas de manera más eficiente, ya sea el agro, el petróleo, el gas, también es una gran oportunidad para Argentina. ¿Crees que si pudieras pedir en términos de políticas públicas que impulsen esto? Es una linda visión de país, decir, che, Argentina tiene una posibilidad acá, en estas olas, en esta ola Argentina tiene una posibilidad acá de meterle con toda la industria del conocimiento al sector. ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás que estaría bueno, que necesitarían las empresas que están trabajando en ese sector para tener más oportunidades? Para mí la política pública más importante que se puede hacer es la educación de la gente. Y es lo que están haciendo ustedes. Es contarle a la gente estas historias, explicarles nuestra visión del mundo, que la compartan o que estén en desacuerdo, pero que sean parte, que entiendan la importancia de las empresas, la importancia de generar valor para el mundo. Si uno lo lleva a la parte más, a un pensamiento simple, es imagínate que estamos en una isla, Argentina es una persona y nos repartimos el trabajo. Bueno, tenemos que hacer un trabajo tan grande como lo que le sacamos al mundo para que el mundo no nos pegue una patada y nos saque de la isla. Es tan simple como eso. ¿Qué le podemos dar al mundo? Bueno, hay cosas que no le podemos dar al mundo o que no le podemos dar todo, eso seguro. Tenemos que elegir qué cosas y lo mismo que uno hace en la empresa, tiene que elegir esas cosas. Entonces, lo más importante es contar esta historia. Los chicos cumplen 17 años y no saben qué hacer con su vida. Más de la mitad de las personas cuando cumplen 17 años no tienen ni idea qué estudiar y estudia algo de manera totalmente aleatoria y después se frustra con eso. Primero porque toma la decisión con mala información. Segundo, porque le prometen cosas que después no se cumplen. Y tercero, porque después hay todo un aparato que le echa la culpa a cosas que no tienen que ver con vos de lo que te pasó. O sea... como quiero hacer doble clic ahí, porque ¿en qué sentido le prometen cosas que después no se cumplen? O sea, ¿qué pensás que pasa cuando una ese chico persona que estudia 6 años abogacía piensa tácitamente que va a tener un trabajo digno el día que se recibe y que va a poder ir progresando en el tiempo? Una persona que estudia psicología y no es lo que pasa. No lo pasa siempre. No estoy diciendo que, de vuelta, no estoy diciendo que las carreras no sirvan para nada. Estoy diciendo, no es porque vos tengas una carrera universitaria garantía de nada, y mucho menos en este mundo. Entonces, si uno va a estudiar una carrera, el título es lo menos importante. Ya sé que hay títulos habilitantes y todo eso, pero lo más importante es lo que uno aprende para poder hacer algo. Nadie termina de hacerse esa pregunta. ¿Para qué aprendí algo? No sé, aprendí a ser carpintero para hacer mesas de madera.
¿no? Yo aprendí a programar para hacer programas de computación. Y mi futuro va a tener que ver con qué tan bueno soy haciendo programas de computadora. Un abogado le enseña un montón de cosas para que se pueda desarrollar en un mercado. Ahora, cuando sale al mercado, se da cuenta que hay demasiados abogados por ahí que están haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que están aprendiendo o diferentes cosas. Entonces, si uno tiene mucha pasión, uno puede saltar todo eso, puede absorber toda la educación y tratar de superar eso. Pero si no tiene pasión, lo más probable es que se frustre y que diga, ¿para qué estudié? Siente que la sociedad lo traicionó y demás. Ahora, hay muchas cosas que se pueden saber de antes. Vos sabés, vos vas a estudiar ingeniería y te dan lo mismo, estudiar industrial, mecánica, electrónica, informática. Y la realidad en el mundo es que no es lo mismo. No es lo mismo ser ingeniero mecánico que ser ingeniero informática. No es lo mismo ser abogado que ingeniero, que psicólogo en términos de posibilidades de impacto. Esa es una realidad. Ahora, el sistema educativo está pensado para que todo sea lo mismo, para que no haya como, digamos, incitación a cualquier cosa, a una carrera u otra, pero lo que termina es generando un desbalance en la sociedad. Hay demasiado de algunas cosas y demasiado poco de otras. Entonces, aprender eso primero. Pero después entender que más allá de qué estudié o lo que sea, la educación es continua y el fin último del trabajador es generar valor. El fin último de abogado es, voy a simplificarlo, pero salvar a alguien de que sea injustamente encarcelado. No tener un título. No tener un puesto inventado en otro lado. El fin último de un médico es salvar una vida. Si les pudieras decir a los chicos de 17 años de Argentina, ahora, hoy, a fin de año, ¿qué les dirías? Les diría que se apasionen lo antes posible por un problema y traten de entender todo lo que el ser humano intentó hacer para resolver ese problema, sigan ese camino y hagan más caminos sobre ese camino. Eso es ser un emprendedor. En cualquier ámbito. Yo no estoy diciendo estoy en ingeniería informática. Ingeniería informática es una buena idea estratégica, si quieren, para el promedio de personas que tienen esa posibilidad. Pero lo más importante es que vos seas un dueño de lo que querés resolver. Yo no es casualidad que todo lo que te conté lo sepa. Sí es un montón de información, pero me paso un montón de tiempo pensándola. Si me empezás a preguntar no sé, de corte y confección, no sé nada. Un poco sé porque me enseñó mi papá, pero digo, no sé, no soy un profesional. Si yo quisiera revolucionar la moda, bueno, tendría que aprender todo lo que hizo el ser humano con respecto a la moda, ver quién ganó, quién perdió, qué es ganar, qué es perder, intentar insertarme ahí, ya sea a través de una empresa, primero o después, y después a través en un principio, después como emprendedor. Eso es muy importante. Y después, si no tienes pasión por nada, o no sos bueno para nada, que es algo que sienta mucha gente, eso no es una sentencia de muerte. Nos hacen creer en la vida que somos buenos para unas cosas sí o sí, malos para otras cosas sí o sí. No, yo siempre fui bueno en matemáticas. La realidad es que es mejor aprender las cosas en las que sos malo que en las que sos bueno. Sobre todo si quieres ser un emprendedor. Tenés que ir compensando esas habilidades. Así que encarar una carrera con esa mentalidad. Nada más. Entendiendo que es una herramienta más de una serie de herramientas que voy a necesitar el resto de mi vida. Y la otra es, no termina la educación cuando me recibo. Al contrario. Solamente, si me preguntas cuál es la mejor cualidad que te deja una carrera universitaria, es la capacidad de aprender cosas que no tenés ganas de aprender. Hacer el esfuerzo. Sí, el esfuerzo, pero también hay habilidades. O sea, leer un libro así no es solamente hacer el esfuerzo, es aprender a hacerlo más rápido, más eficiente. Resolver un problema de matemática complejo también es un esfuerzo que tenés que hacerlo. Y el día de mañana esas herramientas te van a servir para otra cosa, porque por algo te lo están enseñando, en principio, ¿no? Digamos, te enseñan integrales porque en algún lado se aplican, si no, no te lo estarían enseñando. Entonces es importante que uno encare la educación de esa manera. No es ni una obligación, no es algo que tengo que sacarme encima, bueno, ya elegí una carrera, ya está. Es una herramienta que me va a costar un montón de esfuerzo. O sea, 5 años de estudio es mucho tiempo, chicos. O más, 5 o 6 años de estudio. Como para hacer algo que no me interesa o que no tiene fin, o no tiene un fin, digamos, último. Y después lo otro, desde el primer día es trabajar y estudiar. No necesariamente trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero digo, ya pensar en trabajar. O sea, el estudio es una facilitación, es un habilitante para poder trabajar. Un red flag que siempre nombro es, si el fin de tu carrera es enseñar tu carrera, es probablemente estás mal. Si ya estás pensando, no, bueno, cuando termine esto voy a ser profesor de... Hay algunos ejemplos, ¿no? Que salen de esto, pero estás medio en un esquema de Ponzi, ¿no? Si yo estudio sociología para ser profesor de sociología, estoy medio en un esquema de Ponzi. No estoy diciendo que la sociología no sirve. Si sos sociólogo, bueno, anda a revolucionar el mundo desde el punto de vista de la sociología. Como sea que sea, yo no soy experto en eso. No, te escucho y siento que lo
el hilo conductor que atraviesa tu carrera y todo lo que estás diciendo tiene que ver con alguien que tiene muy claro un propósito. O sea, vos de muy chico me da la sensación, por lo que decís, es bueno, tengo un propósito, que lo tradujiste quizás en ser emprendedor, pero me parece a medida de lo que fue escuchando de vos, es que tiene que ver también con quiero transformar, quiero revolucionar, quiero modificar la sociedad, y pensaba en esto de los jóvenes, ¿no? Qué importante es abrir la posibilidad, porque no es algo que te dicen. Che, uno puede tener una vida con propósito. Y por ahí lo que haces no es solamente trabajar para tener plata, sino también para que haya un propósito, que por ahí no es tan claro desde el principio y uno lo va encontrando, ¿no? Para mí la vida sin propósito es bastante aburrida. Tengas lo que tengas. Levantarte el lunes a la mañana. Todos nos levantamos el lunes a la mañana. Digo, o nos quedamos en la cama. La diferencia ahí no está en si tenés más autos, menos autos, si pudiste irte de vacaciones o no. Levantarte el lunes en la mañana contento tiene que ver con el propósito. Y eso va a ser mucho más significativo que cualquier otra cosa que hagas. Yo lo digo verdad, yo me levanto el lunes a la mañana igual de contento que el sábado a la mañana. Y me encanta el sábado, no es que no. Porque tengo un propósito, porque voy a ir a un lugar a tratar de hacer algo que siento que es importante, siento que soy bueno, siento que estoy aprendiendo, siento que aunque me vaya mal, va a valer la pena. Y por ahí a mí me sale más naturalmente que al resto de las personas, pero les aseguro que también se aprende y que si lo tratan de buscar les va a cambiar la vida. Escuché por ahí que decías que para vos el éxito es convertirte en la persona que admirás. ¿Seguís pensando eso? Sí, obvio. También es verdad que es como el río, ¿no? Nunca me puedo bañar 2 veces en el mismo río. Cuando llegás al punto de ser la persona que admirás, ya estás más viejo y admirás otra cosa que probablemente, ojalá, sea más ambiciosa. Así que sí es un fin al que uno nunca llega, pero sí es un norte, ¿no? Por eso es que a mí me parece tan importante. Como te conté, todo el mundo los chicos quieren ser cantantes y jugadores de fútbol porque admiran a los cantantes y a los jugadores de fútbol. Con razón, no estoy diciendo que no. Entonces, la forma de lograr que ellos tengan pasión por algo es hacer que admiren eso por lo que tienen pasión, o a las personas que lo hacen, intenten imitarlas o superarlas. A veces no es solamente imitarlas, es a veces la bronca de querer superarlo. A mí me encantaría que haya un emprendedor hoy que diga, si ese pibe lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Incluso pensarlo de esa manera, ¿no? Así que, nada, tiene que ver con eso, con la pasión y con intentar tener algo por lo que levantarte todos los días de la cama. Para mí eso es súper importante. ¿Cómo te imaginas los próximos... ¿A quién vas a admirar? ¿En quién te vas a convertir en los próximos 10, 15 años? Yo admiro a la gente que hace cosas significativas y difíciles. Y es lo que trato de hacer siempre. Cosas significativas y difíciles. Intento, aparte, ahora que sean de renombre mundial. Así que admiraría a una persona que le fue bien con lo que estoy haciendo ahora. Así que ojalá que me vaya bien y llegar a ese punto y admirar otra cosa. Pero hoy estoy intentando revolucionar la educación. Bueno, otra cosa que estamos haciendo es ver la próxima barrera de la tecnología, que para mí es la realidad virtual, o la realidad aumentada, la realidad mixta, que tiene que ver con empezar a ver como un robot, ¿no? Los robots no ven la realidad como la vemos nosotros. Ven algo más proyectado en su visión. Bueno, eso mismo va a empezar a tener su pie en nosotros. Hoy son unos cascos pesados que valen miles de dólares, que solo tienen algunos juegos. De a poco eso se van a ir convirtiendo en unos Ray-Ban chiquititos que me van a poner todo ahí. Y un día vamos a decir, el celular no sirve para nada o solo sirve para algunas cosas. Bueno, hoy estamos haciendo los juegos, que son lo primero que van a esas nuevas tecnologías. Y estamos tratando de descubrir cómo se ve eso. Porque uno puede imaginarse ese futuro de manera borrosa, pero cómo se va a ver esos anteojos, cómo se van a ver esas interfaces, cómo se van a ver esos productos en los que estamos trabajando ahora. Así que, nada, me encantaría ver todo eso desarrollado y ser parte de eso también. Muchas gracias, Max. Gracias a vos.